Gente bonita de mi Ecuador, de mi querida Pichincha de Quito, qué gusto poder saludarles desde Radio Pichincha en este día viernes, al fin viernes. ¿Quién está diciendo eso? Cuéntenos qué planes tienen para este fin de semana. Hay que recorrer Pichincha, hay que disfrutarla con mucho cuidado, eso sí, porque bueno, ustedes saben, los tiempos son complejos, agitados diríamos en nuestro país y precisamente queremos hacer mención y expresar nuestra solidaridad con nuestra compañera Andrea Lata, pues esta madrugada asaltaron también a su hermana que estaba con su familia, esto en la vía E35 en Pifo. Se llevaron el auto y todo lo que llevaban consigo, los despojaron de todas sus pertenencias, pero lo más grave de todo esto es que le apuntaron con un arma a un niño de apenas 4 años. Yo tengo una hija de 4 años, no me puedo imaginar ese escenario, me aterra la verdad pensar que esta sea una posibilidad de algo que pueda ocurrir a día de hoy, así es que esperamos y le pedimos a la Policía Nacional, a la Fiscalía, que hagan pues todas las gestiones necesarias pues para encontrar a los responsables y también recuperar el auto, que ustedes conocen lo difícil que es poder tener la posibilidad de hacer un bien, ¿no? De lograr tener algún patrimonio para nuestras familias, y definitivamente este auto pues representa eso para esta familia de la hermana de nuestra compañera. Así es que, Andreita, pues toda la solidaridad del mundo. Decirles a ustedes también, amigos queridos, amigas queridas, que no pongan los teléfonos cuando vayan a compartir las imágenes de un auto robado, porque lastimosamente la delincuencia está tratando de extorsionar incluso a las personas que pues han perdido ya sus pertenencias debido a estos hechos de violencia. Así es que nuestra solidaridad y nuestra exigencia siempre sí a la Policía Nacional de que hagan todo lo posible para dar con el paradero de los delincuentes que le apuntaron con un arma a un niño de apenas 4 años y por supuesto recuperar el auto que representa un patrimonio para esta familia. 9 de la mañana con 8 minutos. Vamos a compartir la nota de nuestra compañera Evelyn Caiza, porque el día de ayer ella estuvo pues en un plantón que sería previo a lo que esperaban sea la audiencia de apelación en el caso del femicidio de Paola Ortega, pero nuevamente se suspendió esta audiencia debido a que el abogado del femicida no se presentó, así que le dieron un defensor público y pidió tiempo para estudiar el caso. Son argucias, maniobras jurídicas, pues para dilatar estos casos, y ustedes saben lo terrible y lo revictimizante que resulta para las familias. Aquí está Evelyn y en instantes vamos a conversar con Elizabeth Otavalo, que está con nosotros para contarnos sobre la aprobación de la ley de reparación integral para los familiares de las víctimas de femicidio. ¿Cómo están? Buenos días. Un nuevo plantón se registra en los bajos de la Corte Provincial de Justicia, en donde el abogado, familiares, diferentes colectivos feministas y mujeres se han dado cita para continuar exigiendo justicia por Paola Ortega. Una nueva audiencia es la que vamos a presenciar más adelante. Estamos con la hermana, con el abogado también, para que nos comenten. ¿Cómo estás, Adri? Buenos días. Nuevamente es increíble que sigamos acá pidiendo justicia después de tanto tiempo, después de que ya existe un fallo. Así es, muy buenos días con todos. Ahora estamos aquí todos reunidos a exigir justicia por Paola, justicia por todas las mujeres de este país que han sufrido violencia. Para nosotros súper duro tener que afrontarnos nuevamente a una audiencia y ahora de apelación, después de que se desmantelaron muchas evidencias y comprueban una vez más la culpabilidad de Cristian Navarrete y de los autores materiales. ¿Qué es lo que se le solicita a la justicia en esta ocasión? Nosotros como familiares estamos exigiendo que se ratifique la sentencia de 34 años, 8 meses para estos femicidas. Hemos tenido que venir 3 veces a exigir justicia porque se ratifique la sentencia de 34 años, 8 meses, y lo que hacen es señalar otras audiencias, dar otras fechas a pedido de los abogados de los procesados o ya sentenciados por otras razones. Esto exigen obviamente los abogados, pero no se ponen a ver que existen víctimas detrás de esto, familiares y todo el aparataje estatal que lo único que persigue es una verdad. En este caso, Cristian Navarrete culpable, los señores Castillo culpables, 34 años, 8 meses, es lo que la sala de la Corte Provincial de Justicia, sala de alzada, Tribunal Adkem, debe ratificar esta sentencia. ¿Qué es lo que está pidiendo el procesado esta vez? Bueno, él está diciendo que es inocente, que él no ha cometido ningún delito, pero está comprobado la autoría intelectual porque se ve desde un inicio que él es quien les abre la puerta
¿sí?, a las personas que son los autores materiales, que les meten las 13 puñaladas a Paola Ortega. Además de eso, se ve cómo baja en los videos, cómo baja desde Quito hasta Rumiñahui y los viene trayendo. Y en una de las versiones de los procesados dice que efectivamente él, que se hizo pasar por policía y que en este caso especialmente les había pagado $4,000, existe una transferencia de 2,000 de hecho, la cual no se puede desvirtuar de ninguna manera, para haberles contratado. Pero ¿y tiene pruebas? ¿Cuáles son los recursos que él utiliza para que la justicia le dé oídos, le dé apertura? Los recursos legales nada más, porque pruebas no tiene ninguna en su favor. Si hubiera una sola, bueno, esta defensa dijera la verdad, eso es a lo que nosotros nos dedicamos en materia penal, pero no existe ningún recurso válido para que él pueda plantear, o alguna sola prueba que él diga, no, yo no soy. Existe la transferencia a los propios procesados, existe el video que les baja desde Quito. Ahora, hay que hablar, por supuesto. Para comprobar un femicidio se necesita la misoginia y la relación de poder. Está comprobado que le golpeaba, que le agredía, que le gritaba, pobre mujer. Pero además de eso, está comprobado que él tenía odio y misoginia por las mujeres. ¿Qué más para comprobar un femicidio? Sin embargo, nos tienen aquí nuevamente. ¿Qué se espera hoy? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué van a hacer la parte de la defensa? Indudablemente pedir a los señores jueces que se revise la sentencia y la misma sea ratificada porque cumple todos los requisitos de motivación, y lo que se debe es ratificar, mantener la culpabilidad de los hoy procesados, ya sentenciados nuevamente, por la pena de 34 años, 8 meses por el delito de femicidio, con agravantes del 142 numeral 2 y los agravantes del artículo 47, que es participar con 2 o más personas a la vez. Listo, Galo, muchísimas gracias, mi señora. ¿Cómo está? Muy buenos días. Nuevamente también usted, como siempre, poniendo el cuerpo, poniendo la lucha aquí. ¿Cuál es su pedido a la justicia? Muy buenos días con todos, muchísimas gracias a Radio Pichincha por estar siempre con todas las mujeres de nuestro país por los casos de femicidio. Yo lo que pido a los señores jueces que por favor se ratifiquen en la sentencia máxima que pedimos para estos femicidas, porque no es justo que cada vez tengamos que estar presenciando este dolor. No es fácil, pero nos toca luchar porque tenemos a nuestras hijas, ya no a nuestro lado, sino en el cielo. No sabe el dolor que es pensar que ya no están nunca con nosotros, sino desde el cielo nos cuidarán y nos protegerán a sus hijas. Así es, mi señora. Bueno, muchísimas gracias y no le preguntamos más porque es muy doloroso y es revictimizante también estos casos. Sin embargo, como ya pudieron escuchar, como bien mencionaron los familiares del abogado, existen todas las pruebas, existen las cámaras de seguridad, existen las transferencias bancarias, pero la justicia insiste en darle paso, darle oídos a la apelación del femicida que ya fue sentenciado. Ellos lo que solicitan es que esto se confirme y que el femicida pague, y aunque dicen que ya no tienen a Paola a su lado, pues es una gota de justicia que ellos podrían recibir. Nosotros vamos a continuar pendientes acá en la corte y les llevaremos los detalles más adelante. Esta es la realidad que tienen que pasar las víctimas de femicidio en nuestro país. Nuestra solidaridad, nuestro abrazo como siempre a toda la familia de Paola Ortega, ¿no? Siguen en esta lucha, pues buscando que la sentencia se sostenga y no se generen estos procesos de revictimización y además de impunidad. Quiero saludar a Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, está con nosotros acá en la radio, pues para conversar. Hace unos días pues la vimos en la Asamblea Nacional cuando se aprobó esta ley, también que se aprobó con el voto unánime de los 128 legisladores presentes, una normativa denominada Ley de Contención, Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral a hijos, hijas, madres, padres y demás familiares de víctimas de femicidio y otras muertes violentas por razones de género, que pues ahora ha sido enviado al Ejecutivo para su sanción u objeción, y ahí me imagino también pues habrá todavía la incertidumbre, ¿no? Porque recientemente con el veto de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial se anuló esta posibilidad también de tener fiscalías y juzgados especializados en violencia sexual. ¿Cómo está, Eli? Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Su voz, como siempre, resuena fuerte. Nosotros habíamos compartido esa comparecencia que tuvo y sus palabras se quedan grabados, ¿no? Esto es también honrar a
María Belén, a Isaac, pero también a ustedes como luchadoras, como las que tienen toda la carga después de el femicidio de sus hijas, de sus hermanas, también de sus madres, porque vemos que hay casos muy fuertes en el país. Buenos días, Sofía, buenos días a toda esa gran audiencia de Radio Pichincha y como siempre un saludo cordial a esas mujeres que seguimos luchando y que los pasos tan cortitos que vamos avanzando y que parecen a veces retrocesos, son las luchas constantes de organizaciones de mujeres, de esa ciudadanía, de ustedes, los medios de comunicación, los buenos, y de todo un conglomerado de conocimiento para que en algo se pueda hacer justicia. ¿Qué implica esta reforma? Usted decía que esta ley es perfectible, pero era necesaria. ¿Cuáles son los puntos y qué es lo que las familias de las víctimas de femicidio pues podrán estar amparados bajo esta normativa? En el proceso de lucha hemos tenido reuniones con varias personas de conocimiento de derechos, con conocimiento de normas. Lo único que queremos es nosotros tener una normativa para que tengamos un apoyo, un sustento, para que esa norma sea la que nos impulse a que el gobierno, a que el Estado, en la transversalización con las instituciones que tienen la obligatoriedad de darnos esa protección, el sostenimiento, tengamos ya un impulso. Es perfectible porque si no hay presupuesto, por más linda que sea la ley, para nosotros es un retroceso. Sin embargo, hoy por hoy exigimos, y no por partido político, y no por algo que se oriente al Ejecutivo con sensibilidad, con el corazón, con el amor y con el dolor de madres, de hijas, de hermanas, que no nos vete. Uh-huh. Necesitamos tener ese apoyo, necesitamos que desde el momento cero, cuando nuestras hijas desaparecen y luego cuando les encontramos cruelmente asesinadas, enterradas, mutiladas, tener esa presencia de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía, de la Policía Nacional, de las instituciones del Estado, salud, educación, vivienda y el MIES. Eso necesitamos, que todas estas instituciones del Estado nos den esa protección, el sostén para nosotros no quedarnos en una esquina abandonadas. Decía otra de las madres, la madre de Nikki, que esta ley pretende de que por lo menos las víctimas que no tienen recursos económicos puedan tener un entierro digno. Así de grave es la situación, ¿no? Porque vemos femicidios en todo el país, la violencia machista femicida afecta a todos los sectores, en todas las provincias, y los servicios estatales de apoyo deben activarse, como usted bien dice, pero ahí están los niños también. ¿Qué pasa con los niños que son las víctimas que más nos duelen como sociedad? Ya no debemos decir el apoyo, es la responsabilidad. Uh-huh. Porque cuando nosotros hablamos de apoyo, hablamos de un asistencialismo, de una caridad, de un por favor denme mis derechos. No, ya no. Debemos de decirles, hey, señores gobiernos, instituciones del Estado, denme lo que por derechos me corresponde. Y eso no les gusta. Sí, la mamá de Nikki gritó, como todas las mamitas que estamos ahí gritando cada día, cansadas y no, pero cada día en este caminar tan lento, que incluso cuando nosotros necesitamos, tenemos que dejar los trabajos. Uh-huh. Ahorita estoy con permiso, con cargo a vacaciones para estar aquí, porque no hay esa sensibilidad, esa empatía, y menos aún el proceso de que esto es una lucha de mujeres, de familias y de sociedad. La sociedad va a cambiar ahora. Ya vamos a tener esta norma, esta ley para decir, cuidado, ya no me topes, seguimos. Pero porque es lamentable lo que usted dice, que tenga que sacar cargo a vacaciones para poder venir a una entrevista a difundir algo que es de beneficio colectivo, ¿no? Es como que te dijeran, ponte fuerte, mijita, salga adelante, ya olvídese, ya deje el tapado el pasado, ¿no? Qué difícil, qué imposible hacer algo así cuando estamos hablando de la vida de nuestras hijas. Y lo peor de todo es que con el temor de que te voten, no tenemos ese sostén laboral. Tenemos una norma, la ley de la violencia, tenemos el artículo 28, donde nos determinan los permisos, tenemos la LOCEP,
para las personas que trabajamos, pero ahora para las madres que no trabajan. Es ahí donde nosotros tenemos que dar sostén y las instituciones del Estado tienen que proteger el impulso, la lucha y la pérdida de nuestras hijas. Nuestros nietos, hijos, nietos, han quedado abandonados del Estado y también muchos de ellos son estorbos de otras familias, porque papá en la cárcel, mamá fallecida, ¿quién le sostiene? Y con un bono de $120 al mes, donde una canasta básica está en 700 y más de dólares, por favor, solamente hay que tener algo de empatía y de dolor de corazón. Nosotros mujeres, hombres, y el Ecuador entero está cansado de que nos sigan matando. Quizá lo que siempre ha detenido los procesos de reparación para las víctimas es esperar la sentencia, la bendita sentencia ejecutoriada, ¿no? Acabamos de ver la nota donde estaba Adriana Ortega, pues nuevamente reclamando la suspensión de una audiencia, ¿no? Y te dicen, bueno, quizá los niños puedan tener el bono que es un derecho, ¿no? Que además es tan poquito cuando ya hay una sentencia ejecutoriada. Mientras tanto, esos niños igual siguen abandonados. ¿Con esta ley hay que esperar igual una sentencia o cuál es el beneficio de esta ley? No. Con esta ley, desde el momento que nuestras hijas desaparecen, tiene que activarse el MIES. Pero esperemos y en esta ley también va a haber sanciones para esos servidores públicos que no cumplan con la norma. Ese es el impulso que nosotros tenemos. Para cuando ya encontremos a nuestras hijas, el bono también que ha habido en el MIES, que nunca lo supimos, para asistencia funeral, también les entreguen a esas familias. Todo eso tiene que ser un complemento, y la ayuda psicológica, la salud mental de nosotras, las madres, padres, hermanos y familias enteras, y en especial de los huérfanos, sea del Ministerio de Salud. La salud mental en ningún seguro público te cubre, privado, te cubre. Pero para eso está el gobierno. ¿Y qué hacemos con esa salud mental? ¿Dónde están los guaguas? ISAG afortunadamente tiene sus psicólogos todavía en Guarmis, en Guarmi Pichincha, y nosotras las madres. Y la familia en el entorno cambia cuando a nuestras hijas les asesinan. La familia se mutila. La familia se rompe y nunca, Sofía, nunca, jamás vuelve a ser normal. Pero así también nos siguen matando en lo laboral, nos siguen matando en lo judicial, porque qué doloroso que es que Cáceres esté en una cárcel 4. Nadie me da explicaciones. He pedido al SNAI, le he pedido al Ministerio de la Mujer, ¿por qué Cáceres está en la cárcel 4? ¿Por qué no le ponen en la Roca? Yo no entiendo cuál es el privilegio de este policía o los acuerdos que fueron para que él no abra la boca. Eso es lo que yo me imagino. Porque usted sigue también esperando que se ratifique la sentencia por su apelación y demás. Siempre son audiencias suspendidas, argucias jurídicas. Ha pasado más de un mes, Sofía, después de la audiencia de juicio. El tribunal, ¿qué es lo que dijo? Que se van a tomar su tiempo, pese a que tuvieron un año los expedientes, se van a tomar su tiempo para establecer la sentencia. Yo pedí que se sancione a Camacho, porque él escuchó y no ayudó a María Belén, y pedí que se ratifique los 34 años, 8 meses. Y el señor Cáceres pidió que se le baje la sentencia, que solo es femicidio. Que solo es un asesinato, decía, quería quitar la condición de femicidio, ¿no? No, el femicidio nunca él negó. Ah, ok. Lo que él niega es por qué el tribunal le pone los 38 años, 4 meses. Los 34 años, 34 años, 8 meses. Porque, o sea, los agravantes. Los agravantes. Porque lo hicieron mal. Veamos qué es lo que pasa, que dice este tribunal. Qué duro, ¿no? Pero estas son las realidades que se enfrentan desde la posición de las víctimas, de las familias, ¿no? Usted hablaba de presupuestos para la aplicación de esta ley, de medidas preventivas también, porque la ley de erradicación de la violencia está sin presupuesto, o sea, no se puede prevenir, no se puede actuar sin presupuestos. Para esta aplicación de esta normativa, ¿se tiene un estimado de cuánto necesitaría el Estado y debería invertir? Bueno, no tenemos presupuesto en la ley. Por lo tanto, eso es lo que hubiera hecho que esta ley no se apruebe. Sin embargo, tenemos
el acompañamiento de todas las instituciones del Estado, donde se responsabilicen bajo las atribuciones y responsabilidades, entonces se vincule a toda esa red estatal y nos den protección. Y de ahí que en el presupuesto del Estado se considere esta ley para los presupuestos de cada una de las instituciones. Esa es la garantía que tiene esta ley. Hay que transversalizar, ¿no? El Así tema es. y el enfoque de género y el enfoque de prevención, sobre todo de la violencia. Ayer veíamos al coronel Zapata, exministro de Gobierno, en la Asamblea Nacional, decir que sí ha hecho todo lo posible por la seguridad del país y por el respaldar a las víctimas. ¿Usted sintió alguna vez ese apoyo? Me hubiera encantado ayer irle a ver ayer y yo decirle en su cara que nos mintió. En el caso María Belén, recordará que el señor Carrillo salió y él fue como ministro del Interior. Sí, nos recibió 4, 5, 6 veces, pero en cada reunión que teníamos me engañó, me mintió, y prueba de eso es que lo que me prometió que él sí iba a hacer cargo de la casa de Isaac, con el ISPOL nunca lo hizo. Y hoy por hoy esa casa está embargada. Está embargada. Isaac se quedó sin casa, sin la propiedad que había trabajado María Belén. O sea, María Belén trabajó para su hijo y siempre le daba lo mejor. ¿Qué pasa ahora que ya no le tiene a María Belén? Me tiene a mí, su abuela, que tengo que estar luchando día a día para que en un espacio laboral no ser más revictimizada. Pero la casa está embargada. Pero la casa ya está embargada. La casa está en un proceso en el ISPOL, en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, donde mataron en una institución policial a Belén. Que no se olvide la gente. Mucha gente, y gente no de trolls, dice, pero ya te dieron, ¿qué más quiere? Por favor, eso es mentira. A Elizabeth Otavalo el gobierno nunca le ha dado un centavo. He trabajado, he luchado y sigo sosteniendo con amor a mi Isaac. Porque además no se trata de indemnización, el tema de la reparación económica. No, cuando se confunde. Es una reparación que implica, o sea, la reparación integral se entiende poco, ¿no? Para usted, por ejemplo, ¿cuál es el concepto de reparación? ¿Qué es lo que usted cree que en algo obviamente es imposible pues reparar en su totalidad, es decir, volver al estado anterior de lo que ha ocurrido, del daño que se ha hecho, ¿no? Porque María Belén no está, pero ¿qué sentiría usted que sería una reparación integral? La reparación, existe aquí una norma y hasta en el Código Integral sobre reparación que los jueces tienen que dar, las directas y las indirectas. Sin embargo, los jueces no tienen conocimiento en género, los jueces no tienen ese impulso para darnos a nosotros seguridad. Por lo tanto, cualquier cosa ellos ponen y ya, algo que nunca se cumple. Pero nosotros como sociedad, ¿qué necesitamos? Tener esa protección, no solamente de nuestros nietos a los 18 años. Necesitamos tener una protección de salud, educación, vivienda. Pero más allá de eso, es el sostén psicológico, esa salud mental, que les hagan entender que nosotras, víctimas de femicidio en las instituciones, mínimamente tenemos derecho al trabajo y que no se nos vulnere. Eso es algo de reparación, porque nunca, jamás vamos a volver a tener a nuestras hijas. Eli, muchísimas gracias por venir hoy, por contar tan frontalmente, además, todas las circunstancias que ustedes enfrentan, que ustedes luchan día a día. ¿Cuál es el llamado y la petición al Ejecutivo que ahora está en sus manos, precisamente, esta normativa? He visto muchos TikToks donde dicen que se visten hasta de lilas, se ponen el pañuelito. Es ahora, señor presidente. No vete la ley. Nosotros, las víctimas de femicidio, necesitamos que una norma nos proteja. Nosotras, las víctimas de femicidio, y los huérfanos necesitan que el Estado les represente. Solo apelo a su solidaridad, a su empatía y a su sororidad. Muchísimas gracias, Elizabeth, por acompañarnos. Elizabeth es una de las madres, hay 1.800 madres que usted hacía esa mención, ¿no? Hay que honrar a esas 1.800 víctimas de femicidio desde el 2014, a los niños y niñas huérfanas que necesitan en este momento que el Estado realmente responda con esta protección de sus derechos. 9:30, volvemos enseguida.
Estamos ya de regreso, queridos amigos y amigas. Quiero contarles que Neurodental, Centro de Odontología Neurofocal, eliminamos desde la boca la posibilidad de aparición de enfermedades. Ofrecemos no solamente salud dental, sino también salud general, mejorando su calidad de vida. Nos apoyamos con medicina biológica, homeopatía y terapia neural. La odontología neurofocal corrige problemas originados por endodoncias, terceros molares, desalineación dental, bruxismo, ronquidos, apnea del sueño, estrés, falta de profilaxis, prótesis viejas o mal adaptadas, etc. La importancia de una verdadera profilaxis o limpieza profunda, prótesis fijas, parciales o totales mal adaptadas, ortodoncia sin brackets para niños, jóvenes y adultos. Y por el Día del Niño, pues recuerda esta promoción de Neurodental: profilaxis sin dolor profunda con ultrasonido, fluorización, 2 sellantes, diagnóstico completo, test de valoración clínico integral. Todo al alcance de todos. Para el mes de junio, esta promoción. Cuerpo sano con dientes sanos en Neurodental, Avenida 10 de Agosto, N26, 116 de Orellana, Centro Clínico Quirúrgico Mezzanine. El teléfono, apúntelo por favor, 0999 23 79 78, 0999 23 79 78. Neurodental, Centro de Odontología Neurofocal. Bueno, tenemos muchos temas que hablar del día de hoy. Siento que el tiempo no nos va a alcanzar, pero queremos saludar a Catherine Alayón, gerente de educación del Comité Internacional de Rescate, para hablar sobre el tratamiento de la ley de la primera infancia. Están buscando precisamente desde la coalición Ecuador por la Primera Infancia, este espacio de acción coordinada entre organizaciones sociales, colectivos de organizaciones, fundaciones y empresas privadas, hacen este llamado urgente a la Asamblea Nacional para que apruebe de manera inmediata esta ley. ¿Por qué es necesario que se apruebe de manera urgente esta ley? Catherine, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos a este espacio. Mi nombre es Catherine Alayón y hago parte de la coalición. Somos una organización de 26 organizaciones que estamos trabajando en pro de esta ley. Es fundamental poder llevar a cabo una ley de primera infancia en el país porque aún tenemos muchos desafíos en temas de cobertura, de salud, de nutrición, también de modalidades de acceso para los primeros 5 años de vida. Entonces es necesario que sigamos trabajando de manera articulada para esta exigencia. Y nuevos desafíos también cuando lastimosamente los niños y niñas también están enfrentados, al igual que todo, a otros entornos, ¿no? Incluso que tienen que ver con la violencia. Hoy estábamos hablando de que un niño fue apuntado con un arma para robarles a sus padres, ¿no? Un niño de 4 años. Entonces esto representa además un nuevo escenario. Hace un momento hablábamos sobre lo que ocurre con los hijos de las víctimas de femicidio en nuestro país, es decir, están enfrentados a muchos temas, pero esta violencia que viene desde el Estado en la falta de cobertura de servicios, por ejemplo, falta de protección, ¿cómo se puede viabilizar a través de esta ley? Efectivamente, mira, la primera infancia y los primeros 5 años de vida son fundamentales para lo largo de la vida. Y desde ese periodo se pueden generar muchas acciones con los niños y las niñas para la prevención de violencia, pero sobre todo con los cuidadores primarios para que se active esa corresponsabilidad de los cuidados. Actualmente Ecuador está con unos altos índices de violencia tanto en lo doméstico como en lo comunitario, como en la sociedad, y se necesita una ley de la primera infancia que tenga un enfoque integral, que busque generar entornos protectores para la primera infancia en su alrededor y que todos los actores puedan generar una corresponsabilidad y la garantía de los derechos en los primeros 5 años de la vida. Cuando se hablaba de que iba a asumir un nuevo gobierno, una nueva asamblea, la coalición precisamente de Ecuador por la Primera Infancia decía y habló incluso con algunos asambleístas y les pedía que prioricen esta ley, que sea una de sus primeras tareas al llegar a la asamblea, y han pasado ya 6 meses. ¿Cuál ha sido la respuesta de la Asamblea Nacional del Poder Legislativo? Desde la coalición hicimos un trabajo muy importante de poder generar este documento de ley, proyectarla, y hacemos procesos de incidencia. Hemos tenido distintas reuniones con asambleístas y sabemos que va en camino para llegar a su primer debate. También nos han solicitado nuevos aportes donde han vinculado los enfoques, porque actualmente lo que tenemos en el marco de la política pública para la primera infancia está centrado un poco más en la desnutrición. Y los niños de 0 a 5 años, así también
como las niñas, no solo es un tema de desnutrición, es un tema de corresponsabilidad de los cuidados, crianza amorosa, juego, protección infantil, entre otras miradas desde la primera infancia. Tiene que activarse todo el Estado para su protección, ¿no? Son de hecho un grupo de atención prioritaria según la Constitución, los niños y niñas. Así es. Y ¿cuál sería la institución que deba encargarse de alguna forma dirigir toda esta política pública? Desde la Coalición por la Primera Infancia, la ley que hemos aportado vincula todo un proceso de un trabajo intersectorial. Uh-huh. La primera infancia no podemos solo anclarla a alguno de los ministerios. De alguna manera todos tienen competencia. Uh-huh. Si hablamos del Ministerio de Educación, del Ministerio de Inclusión Social, también el Ministerio de Gobierno, entre todos los otros que pueden generar una comisión intersectorial para generar una atención integral a la primera infancia. ¿Cuáles son las cifras o las realidades que más les preocupan en este momento de lo que está pasando con los niños, niñas y adolescentes? En el marco de la primera infancia, nuestra mayor preocupación está relacionada con la cobertura. Uh-huh. Actualmente, los niños y niñas de entre 0 y 3 años, el 73% no hace parte de ninguna modalidad de cuidado. Uh-huh. Y esto es precisamente porque falta una cobertura y falta también dar lugar a otras modalidades de cuidado infantil alternativas que ya suceden en el país y que pueden generar un mayor acceso. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, hay modalidades de cuidado relacionadas, por ejemplo, con la población migrante, en uh-huh. donde al no tener una posibilidad de acceder a un centro de desarrollo infantil o a un acompañamiento familiar, cuidan niños y niñas en sus propias casas. Todo esto puede estar mediado por el mismo estándar que nos da el ministerio, pero es una modalidad solidaria uh-huh. que sucede en los hogares del Ecuador. Ese sería uno de los temas. ¿Qué otros temas en el ámbito, por ejemplo, de la salud podrías contarme? También el segundo reto y desafío que preocupa y que debe también sin duda estar en la agenda es el tema de la desnutrición crónica uh-huh. infantil. Estamos dentro de los 3 primeros países de la región con mayor índice de desnutrición. Y esto no está solo anclado a un tema de exclusión y de pobreza estructural, sino también a los hábitos y a la necesidad de información acerca de cómo alimentar a los niños y a las niñas en la primera infancia y también en ese acompañamiento en la salud integral para poder derivar y que cuenten con un servicio de niño sano. Porque hemos venido hablando de este tema pues constantemente, ¿no? Y siempre nos dicen los últimos gobiernos, por lo menos han manifestado que su enfoque es que los recursos están dirigidos hacia la lucha contra la desnutrición crónica infantil, pero resultados todavía no tenemos, por lo menos no notorios. Ahí hay un camino largo por recorrer. Dentro de la coalición está una organización que es REGNI, ha liderado muchos procesos respecto a la desnutrición y muchas otras organizaciones se han sumado en este propósito. Es un reto, pero como te mencionaba antes, es importante ver la primera infancia de manera más holística. Perfecto, bueno, esperemos que ese urgente sea cuando. Muy pronto. Siempre se piensa que los niños son y las niñas son el futuro. No. Los niños y las niñas son el presente y mucho más si son los niños y las niñas entre 0 y 5 años porque en ese ciclo de vida es donde se desarrollan todas las conexiones del cerebro, todas las habilidades motoras, físicas, emocionales que van a ser el soporte para tener adolescentes y adultos mucho mejor consolidados. Acaban de aprobar la ley de reparación integral a víctimas de violencia de género, que es lo que acabamos de hablar hace un momento, pero Eli nos decía que, por ejemplo, no se incluyó en la ley como tal presupuestos específicos, ¿no? Que quizá eso puede generar que en un momento dado, pues los legisladores o el Ejecutivo vete estas leyes, pero se necesita presupuesto. Sin presupuesto, ¿cómo se logra aplicar estas políticas públicas? Hay acá en esta ley o el análisis que ustedes han hecho, pues tiene la noción de cuánto el Estado debería invertir adicional a lo que ya se invierte, o si es que es un tema de transformación de las políticas que ya están aplicadas ahora, existentes ya. Desafortunadamente la primera infancia no es un grupo que sea priorizado en unas líneas gruesas de financiamiento. Uh-huh. Actualmente los centros de desarrollo infantil también se encuentran con un desfinanciamiento y eso es importante tenerlo en cuenta.
Pero aún así, desde la Coalición por la Primera Infancia seguimos haciendo procesos de incidencia para que se pueda comprender que una inversión en los 1000 primeros años de vida es una inversión para toda la vida. Entonces, desde ahí también invitamos a todos los sectores, tanto el sector de gobierno como el sector privado, a la misma sociedad civil, para que den la mirada sobre la primera infancia y desde ahí generar muchos más procesos de un trabajo articulado. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Este tema es indispensable de tratarlo, de abordarlo y de exigir sobre todo a las autoridades y en este caso a la Asamblea Nacional y pues luego al Ejecutivo de que se piense en lo que implica todo lo que Catherine ha mencionado, ¿no? En que esta es realmente una inversión, no es un gasto que hacen los gobiernos y tampoco debe ser vista como un tema de asistencialismo, sino como el cumplimiento de los derechos que deberíamos poder ejercitarlos todos independientemente de la condición económica que tengamos, ¿no? Desde nuestros niños, desde los 0 años apenas nacidos y antes de nacer también, ¿no? El tratamiento y el cuidado a las madres en situación de embarazo, pues también debe ser fundamental. Catherine, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Solo recordar que nos encontramos en la semana o el mes de la celebración internacional del niño y la niña. Y más allá de generar eventos, regalos, es centrarnos en la importancia de que haya una ley que pueda garantizar sus derechos de manera integral. Así es, ¿no? Es verdad. Sería importante que se piense en eso también desde las autoridades. Catherine Aleyón, gerente de educación del Comité Internacional de Rescate, ella pues tiene su especialidad también en educación inclusiva. 9:44. Ayer estuvimos en el plantón, en una manifestación que se realizó en los exteriores de la Embajada de Israel en Ecuador, un plantón pacífico. Las consignas son en contra del genocidio en Gaza y rechazan los ataques más recientes que fueron perpetrados en contra de refugios, tiendas de campaña, donde estaban niños y niñas que lastimosamente fueron quemados vivos. Escuchemos. Más de 47 millones de personas han compartido una imagen que dice "Todos con los ojos en Rafah", esta pequeña zona en la franja de Gaza que empezó a ser atacada desde la semana pasada y en donde se han producido múltiples masacres de niños, niñas, adolescentes, mujeres, habitantes de Palestina. Y es precisamente las imágenes de dolor que muestran a niños siendo quemados vivos lo que ha motivado a que el Comité de Solidaridad en Palestina, que viene realizando acciones semanales, diferentes activaciones acá en Ecuador y especialmente en Quito, se han congregado en los exteriores de la Embajada de Israel en Quito. Precisamente, pues vemos que las consignas son libre, libre Palestina. Vamos a conversar con quienes hoy están aquí con este mensaje de paz y solidaridad con los habitantes de Gaza, de Palestina, porque hasta la fecha se ha contabilizado cerca de 40.000 personas que han sido asesinadas de distintas formas en bombardeos, en pues estos ataques a los refugios donde han sido desplazadas miles de personas en Gaza. Vamos a conversar con quienes están hoy aquí. Por favor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Atahualpa Oviedo. Cuéntenos, ¿cuál es el mensaje para la sociedad ecuatoriana después de las imágenes que hemos visto desde Gaza? Es una cuestión de ser humano, de sensibilidad, de empatía, de solidaridad, de amor. Es decir, cualquier persona, más allá de cualquier ideología, de cualquier pensamiento, de cualquier posición, simplemente hay un hecho de que están asesinando, se está cometiendo un genocidio y eso es más que suficiente para levantar la voz, para reclamar, para exigir un cese al fuego. Hoy se prueba la calidad de seres humanos que somos, si estamos a favor de la vida o a favor de la muerte, a favor del asesinato, a favor de todos aquellos que solo piensan en sus necesidades, sus aspiraciones. De tener ahora al sionismo va a ser la posibilidad de construir un nuevo mundo, una nueva humanidad. ¿Quiénes están hoy aquí? Gente de todas las tendencias, de todas las posiciones, simplemente gente que tiene una sensibilidad ante lo que está pasando, ante la muerte de tantos niños, de tantas mujeres que no tienen nada que ver con toda esta situación. Entonces es una cuestión de humanidad, es una cuestión de ser simplemente una persona que siente el dolor, que siente el sufrimiento y eso es, creo que los que estamos aquí
todos los que nos hemos convocado de una u otra manera. Muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando con quienes hoy se han concentrado en los exteriores de la Embajada de Israel para pues extender este mensaje de solidaridad con el pueblo de Gaza. ¿Cómo estás? ¿Podemos hablar un momento, por favor? ¿Nos puedes contar por qué estás aquí y pues cuál es tu mensaje? Porque estoy aquí primero. Estoy aquí primero obviamente por la causa de Palestina, por todo lo que han llevado haciendo los israelíes durante 75 años y especialmente estamos aquí por lo que ha pasado hace 2 días, o sea, lo que han hecho, el masacre que han hecho en Rafah y han quemado a los palestinos vivos, a los niños, que Netanyahu es el asesino de los niños, de los bebés, que han sido literalmente, o sea, sin cabezas, quemados vivos, por los palestinos, que todo el mundo no les puede, o sea, nadie puede parar a Netanyahu, nadie puede parar a Israel, al genocidio que están haciendo con los palestinos, que son inocentes, que no han hecho absolutamente nada. O sea, si quieres deshacerte de Hamas, hazlo, pero con Hamas, no hagas nada a los palestinos inocentes. Y, o sea, eso es lo que me lleva aquí con un intento de hacer algo o hacer llegar nuestra voz a las autoridades acá en el Ecuador o en el resto de los países hispanohablantes para hacer algo, digamos, en el corte internacional o cortar relaciones diplomáticas, por lo menos con Israel. Bueno, de hecho han existido ya pronunciamientos de la Corte Penal Internacional que pues ha emitido estas medidas de protección donde se ha exigido que se cese el fuego en Rafah, específicamente en esta zona que hoy por hoy es altamente poblada, porque hasta este lugar han sido pues movilizados todas las personas que han sido evacuadas de otros lugares donde hay una destrucción y una devastación total. El fiscal de la Corte Penal Internacional ha pedido una orden de arresto en contra de Netanyahu y la Corte Penal Internacional pues todavía debe pronunciarse acerca de eso. Vamos a seguir conversando con quienes hoy están aquí y pues que también tienen este mensaje en solidaridad con el pueblo de Gaza, que hoy está sufriendo en este momento este genocidio. ¿Cuál es su mensaje el día de hoy para el pueblo de Gaza? Que Palestina vencerá desde el río hasta el mar, que van a ser libres. No, ya no pueden más con este genocidio de parte de Israel. ¿Qué se siente al ver las imágenes que llegan desde Gaza? Impotencia, total impotencia y mucho dolor, como creo que todas las personas deben de despertar y decir ya basta. Boicotear las marcas que apoyan a Israel, boicotear todo lo que se pueda para que dejen de dar este apoyo armamentístico. Muchísimas gracias, pues y es lo que vemos en este momento, que hay personas que pasan y que pitan también, que se suman a esta protesta muy simbólica, pues que se está desarrollando precisamente enfrente de la Embajada de Israel en Ecuador, y que como vemos siempre tiene estas vallas y el resguardo policial, ahí están preparados, aunque estas protestas han sido pacíficas durante los meses que lleva este genocidio. Aquí en este punto se han movilizado y pronunciado distintas organizaciones sociales que están a favor de la paz y que principalmente están diciendo en este momento: dejen de matar niños y niñas, no es aceptable que se quemen vivos niños, niñas, adolescentes, familias enteras que han sido borradas del mapa por las bombas de Israel, financiadas pues por supuesto por las grandes potencias. Esto es lo que les puedo contar desde acá en este plantón que se está desarrollando en los exteriores de la Embajada de Israel en Ecuador, en Quito. Bueno, ahí estábamos el día de ayer en... Iba a decir muchas gracias, Sofía. Se ríen mis compañeros. Y bueno, ayer estuvimos en los bajos de la Embajada de Israel en Quito, y sí, es muy doloroso ver las imágenes que llegan día a día, que no se detienen desde Gaza, porque es que esto no es que ocurre un día y al día siguiente no. Cada minuto siguen matando gente, cada minuto se siguen viendo esas imágenes cada vez más perturbadoras, más dolorosas de lo que es capaz de hacer el ser humano, y respetando la vida de otros, y cómo las grandes potencias siguen respaldando precisamente estos asesinatos masivos, este genocidio.
feminicidio. 9:51, pues quiero contarles y revisar nuevamente algo de lo que ya hablaba también Alexis, y es que en nuestro país más de 220,000 denuncias por violencia física, psicológica y sexual se han presentado desde el 2020 y más de 52,000 denuncias por violencia sexual. El 29 de mayo, el presidente Daniel Noboa vetó completamente el proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial aprobado por la Asamblea Nacional días antes del 21 de mayo. Esta reforma proponía la creación de juzgados especializados en casos de violencia contra la mujer, miembros del núcleo familiar, la inclusión de jueces y juezas y fiscales especializados en género, ¿no? Y planteaba el fortalecimiento de las oficinas técnicas con profesionales de medicina, psicología, trabajo social. Con el veto presidencial, pues estas reformas no podrán ser consideradas por la Asamblea Nacional durante un año. Este bloqueo ha generado diversas reacciones y también preocupaciones entre los defensores y defensoras de derechos de las mujeres y organizaciones feministas. La legisladora Viviana Veloz, una de las proponentes, destacó que la creación de estos juzgados especializados permitiría una mayor celeridad en los procesos, una mejor atención a las víctimas, una especialización de los fiscales, una mejor coordinación interinstitucional y una eficaz prevención de la violencia sexual. Pero esto no se dará porque ha sido vetado por el presidente de la República. Escuchemos a Jessica Jaramillo, que es parte representante de la Fundación contra la Violencia, quien ha lamentado este veto presidencial. Dentro de la normativa y de la propuesta de ley que realizó Viviana Veloz, estaba precisamente tener justicia especializada en materia de género, sobre todo la necesidad de tener jueces especializados en violencia sexual y también fiscales especializados en violencia sexual. Lamentablemente, obviamente la Asamblea aprueba la normativa, para nosotros eso es una ventaja, porque actualmente no tenemos jueces especializados, la gran mayoría de jueces en el Ecuador son multicompetentes y muchas de las veces los jueces que tramitan tránsito terminan también tramitando femicidios, terminan tramitando género o juicios civiles y por lo tanto muchos de estos casos por falta de especialidad, de conocimiento, de formación de los propios jueces, que además no han sido evaluados desde 2015, estos juicios se caen y por lo tanto se mantienen los procesos, en la impunidad a favor de los agresores, de los victimarios y en contra de las propias mujeres. Y esto obviamente desincentiva la posibilidad de que una mujer pueda denunciar o de la familia de quien ha sido víctima de femicidio pueda denunciar. En este sentido, la necesidad que tiene el país de tener jueces especializados es obligatoria, prácticamente es importante porque es la única forma que nos va a permitir tener juicios justos, juicios adecuados y sobre todo en el ámbito de violencia sexual, porque hay muchísimos casos de esta naturaleza que lamentablemente hay jueces y hay fiscales que tramitan estos casos y que no los llevan de manera adecuada o que les supera la realidad respecto del número de procesos que tienen a su cargo. Son algunas de las preocupaciones, ¿no? Muchos casos de violencia de género pues terminan en juzgados de tránsito, ¿no? Esto es terrible porque obviamente se necesita una especialización y además pues ojalá y todos los funcionarios y todas las instituciones del Estado tuvieran pues esta formación para abordar estos casos, sobre todo de violencia sexual, que son muy difíciles. También Daniela Rosero, abogada de la Fundación Legatum y colaboradora de Aldea, manifestó que el veto pues no sorprende mucho a las organizaciones de la sociedad civil. Escuchemos. No es una sorpresa para nosotros como organizaciones feministas y de la sociedad civil, sobre todo tomando en cuenta que dentro de la agenda presidencial los temas de género y derechos humanos no han sido desde un inicio y ahora peor aún son una prioridad estatal. Estamos clarísimas que la prioridad estatal es la guerra interna y que por lo tanto la priorización de temas de género y la priorización, por ejemplo, y especialización de funcionarios judiciales en temas de violencia sexual va a ser la última rueda del coche para el Estado. De ahí, otro de los problemas está en que cómo los temas de género se ven mezclados con otras temáticas. Primó por sobre nuestras necesidades
la licencia para los vocales de la Judicatura con prisión preventiva. Si bien no fue uno de los únicos cuestionamientos del Ejecutivo, sí se le dio muchísima importancia a esto, ¿no? Y lastimosamente nosotras, las mujeres y las disidencias sexogenéricas, somos siempre las que pagamos los platos rotos. Los jueces especializados en violencia sexual ya no serán una realidad, y además porque estas reformas quedan, digamos así, archivadas durante un año entero. Además, tomemos en cuenta que el próximo año es un año electoral. La asamblea que tendremos para mayo de 2025 estará recién instalándose, con otras personas, con otros asambleístas, después de las votaciones de febrero del 2025. Bueno, como ustedes lo ven, en el congelador, porque estas reformas no se pueden tratar hasta un año después. Según datos del Consejo de la Judicatura, desde la creación de las unidades judiciales de violencia de género en 2013 se han recibido más de 600,000 casos de violencia física, psicológica, sexual, y a finales de 2023, solo 115 de los 357 jueces con competencia en estos casos eran especializados, un número claramente insuficiente para la demanda existente. Y también hay cuestionamientos de las organizaciones sociales, pues los cambios anticipados ya por el ministro o viceministro Esteban Torres en el caso del Ministerio de la Mujer, pues llaman la atención y señalan que no hay claridad sobre las políticas públicas, planes, programas, proyectos para prevenir la violencia hacia las mujeres, ya que la inversión no alcanza ni al 1% del presupuesto del propio ministerio. Y para que ustedes vean cómo es de cruda la realidad de las niñas, sobre todo de las mujeres que enfrentan violencia, las diversidades sexogenéricas, hay violencia sexual, maternidades forzadas que afectan a miles de niñas en Ecuador y Latinoamérica, y esto fue abordado también por la coalición Niñas No Madres, que es integrada por varias organizaciones a nivel nacional. Ahí estuvo Mayra Tirira de Surcuna y también tenemos sus declaraciones. Bienvenidas, bienvenidos. Justamente el evento del día de hoy estamos conmemorando los 5 años del lanzamiento de Niñas No Madres, ¿no? ¿En qué consistió esta gran campaña que estuvo acompañada directamente de un litigio internacional? A nivel de la región sabemos que América Latina se ubica dentro de los primeros lugares en relación al tema de embarazo adolescente, ¿no? A nivel mundial. En el Ecuador todos los días dan a luz cerca de 6 niñas, son forzadas a la maternidad, y tenemos que cerca de 5,000 niñas fueron madres en el año 2023. Esta estadística es grave y no ha cambiado durante estos últimos 5 años. Es así que en mayo del 2019, junto con otras organizaciones a nivel de la región, presentamos una demanda ante el Comité de Derechos Humanos por la violación al Pacto de Derechos Civiles y Políticos en varios casos, ¿no? En Ecuador tuvimos en el caso de Norma, en Nicaragua los casos de Lucía y Susana, y también en Guatemala el caso de Fátima, ¿no? Después, en el año 2020, se presentó un 5.º caso, que fue el caso de Camila. En todos estos casos había una situación en común. ¿Y cuál era la situación en común? Que niñas menores de 14 años, niñas de 13 años fueron forzadas a la maternidad, producto de violencia sexual por personas de su entorno cercano. Eran su padre, era su abuelo, era un sacerdote, era su profesor, y en ninguno de estos casos las víctimas pudieron obtener algún tipo de justicia, ¿no? Los agresores quedaron impunes en los 4 casos presentados en el año 2019, y también lo que sucedía es que estas niñas todas manifestaron no querer continuar con sus embarazos, muchas presentaron intentos autolíticos, intentos de suicidio, pero ninguna, pese a que las legislaciones podrían permitir eventualmente, por ejemplo en el Ecuador, el acceso a un aborto legal por causal salud, en este caso por una grave afectación a la salud mental de Norma, el Estado lo negó, ¿no? Entonces son niñas que ahora son mujeres que fueron forzadas a la maternidad, que en muchos casos no han culminado ni siquiera sus estudios y que viven todavía dentro de un círculo de vulnerabilidad y de pobreza.
10 de la mañana con 1 minuto. Bueno, esa es la situación de estas niñas. Tenemos que profundizar más en este tema, ¿no? Porque 8 de cada 10 violaciones de niñas y adolescentes en América Latina tienen por víctima a una niña de entre 10 y 14 años y 9 de cada 10 casos, pues hay un contexto de violación reiterada. Es decir, las cifras son gravísimas y el Estado debe responder efectivamente. Nosotros ya nos vamos, nos despedimos, pero tenemos una entrevista especial que forma parte de la campaña por los 100 años del voto femenino, Matilde Hidalgo Navarro, con la Escuela de Ciudadanía. Les ofrecemos en esta oportunidad la posibilidad de conocer un poco más a Tachi Ariola. Hace un siglo, la valentía y la determinación de una ecuatoriana desafiaron al poder para otorgar a las mujeres su lugar en la mesa de la democracia. Si vamos a escoger a quien va a conducir los destinos de nuestro país, es justo que esa persona cuente con la aprobación de la otra mitad de la población, es decir, de nosotras, las mujeres. 100 años del voto femenino. Matilde Hidalgo Navarro. Amigos y amigas, nuevamente les acompañamos en la campaña 100 años del voto femenino Matilde Hidalgo Navarro, recordando, conmemorando además un hecho histórico cuando Matilde se acerca a sufragar. Por eso, hoy continuamos con la Escuela de Ciudadanía que nos ha acompañado en esta investigación y además el poder contactar con mujeres que están trabajando y están luchando por los derechos de todas, de todos, de todes. Natasha, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias mi querida Sofía, gracias por la invitación a la Escuela de Ciudadanía. Y ahora estamos con una de sus fundadoras aquí. Tachi Ariola, ¿no? Tachi Ariola, quien nos va a comentar. Ella es una maestra de la comunicación. Y claro, estamos repasando los pasos de Matilde Hidalgo en este último mes, que es el mes de aniversario sobre su votación tan famosa como la primera mujer latinoamericana que se acerca a las urnas, pero que empieza haciendo una gestión administrativa, su registro en un instrumento para poder votar en la Junta Electoral. Y la Junta Electoral le dice, nunca hemos tenido a una mujer votando. Mira tú. Entonces, ¿será posible? ¿Será posible? ¿Qué es esto? Qué raro. Tenemos que consultar a Quito. Todo esto sucedió una mañana de un 2 de mayo de 1924. Ella entonces se inscribe en esta Junta Electoral y manda el Consejo Cantonal de Machala a Quito un telegrama. Y en este telegrama pregunta, ¿es posible que esta dama, así consultan, ¿no? ¿Vote o no vote? Porque no hay ninguna excepción. ¿Qué dicen ustedes, señores del Consejo Constitucional? Y ahí empieza la historia. Les habrá costado un poquito, ¿no?, procesar este hecho que abre las puertas precisamente para que las mujeres ejerzan este derecho a participar en la vida pública del país, ¿no? Esto es importantísimo destacarlo y de eso vamos a ir hablando y vamos a ir analizando, porque ya cuando se concreta este hecho es en el mes de junio, ¿no? Correcto, se concreta en el mes de junio y por eso se celebra, se conmemora el día 10 de junio como el Día del Voto de la Mujer en Ecuador, que realmente debería ser el Día del Voto de la Mujer en América Latina. Así es, este dato es importante también tenerlo presente porque no solamente fue pionera en nuestro país, sino también en América Latina. Pero mi querida Natasha, vamos a darle paso y la bienvenida a Tachi Ariola, que la verdad es una mujer a la que admiro muchísimo, con quien nos conocemos desde hace muchísimos años también y que se ha desarrollado acá en nuestro país, sobre todo en el ámbito de la comunicación, pero me acabo de enterar que es bióloga también. Sí. ¿Cómo estás, Tachi? Bienvenida. Muchísimas gracias, Sofi, es un gusto enorme estar contigo y verte digamos, a los años. A los años, pero no solo eso, sino cómo has crecido comunicacionalmente como persona, como ser humano. Me alegra muchísimo estar contigo. El cariño es mutuo, ¿no? Pero sí, digo, si nosotros nos conocemos desde el 2009 más o menos, ustedes tienen una historia aún mayor con la Escuela de Ciudadanía. Sí. Y gracias, Natasha. Me traes tantos recuerdos de la Escuela de Ciudadanía, ¿no? Sí. Pero sobre todo, Tachi, esos recuerdos de cuando estábamos en los años 90, antes de la Constitución del 98, trabajando por un Plan Nacional de Derechos Humanos.
Así ¿Te acuerdas? Claro que sí. ¿Te acuerdas qué nada más hicimos ahí, Tachi? Uy, Dios mío, no sé, me acuerdo que escribíamos un montón. Escribíamos y que un nos montón. reunimos para discutir con otras mujeres, con otras personas, ¿no? Y porque realmente trabajar por los derechos humanos de las mujeres en ese país y en todos los países de nuestra América Latina no tiene fin. No. Seguimos trabajando por los derechos humanos. Entonces, sí, tendría que recordar muchísimas cosas que hemos hecho con esta mujer, con la Natacha, ¿no? Y decirles que yo realmente, después de todo ese trabajo por los derechos humanos de las mujeres, con la Escuela de Ciudadanía, con la radio, con la comunicación, porque eso es lo que yo hago, además. Una radialista apasionada. Una radialista apasionada y, bueno, de eso ya tengo muchísimos años antes de venir a Ecuador a encontrarme con gente maravillosa con la que he realizado prácticamente mi vida. He pasado muchísimos, ¿cuántos años ya, Natacha, aquí en Ecuador? Muchos años, desarrollando mi vida desde la comunicación. Sí. Porque bueno, esto un poco que omití decir que si bien Tachi no nació en Ecuador, yo la asumo como ecuatoriana 100%, sí, claro. ¿No? A mí siempre me dicen que tengo doble nacionalidad. Sí, ¿no? sí. Y eres ecuatorianísima, ecuatoriana. Tachi, porque tú has vivido nuestras crisis, has vivido nuestras alegrías, has vivido nuestras tristezas. En algún momento te regresaste a tu país porque fue la crisis del 99, ¿no? Y tuviste que cerrar casa, volver a abrir casa, pero a Tachi yo le conocí haciendo maravillas y eso me gustaría contarles un poco y que ella nos cuente mucho más. Tachi es la estructuradora de las radios comunitarias a nivel mundial, de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Y su comunicación es una comunicación popular, pero es una comunicación popular muy especial, porque no es aquella que ve a hombres y a mujeres como iguales, sino a hombres y a mujeres como iguales frente a sus derechos, pero diferentes en términos de su propia personalidad. Somos diferentes y valemos igual. Exactamente. Y entonces cuéntanos, Tachi, cómo incorporar el enfoque de género en la comunicación. ¿Y cómo fue incorporarlo? Porque bueno, en todos los productos que tú has hecho, en los que has participado, está inmerso. Esto se remonta a muchos años ya, muchos años antes de venir, cuando yo en la Amazonía peruana trabajaba en la radio, en una radio popular, en una radio a donde llegaba gente de todas partes de los ríos, de todas partes. La Amazonía en Perú es la mitad del territorio nacional, ¿no? Y para poder ir a la ciudad de Iquitos, donde yo estaba, a veces se tenía que andar en botes, en barcos, en canoas, durante mucho tiempo, a veces un mes, según dónde estuvieran las personas, ¿no? Entonces, en esa radio yo aprendí enormemente. Aprendí lo que es la comunicación popular realmente. Esa comunicación que no se hace en una cabina, sino se hace en la calle, se hace en los caseríos, se hace cruzando los ríos en bote, se hace en lugares donde a veces te quedas sentada en la orilla del río esperando que pase alguna canoita que no esté cargada de gallinas y plátanos donde tú puedas entrar, ¿sí? Bueno, ahí yo aprendí muchísimo sobre la comunicación popular, pero también sobre el derecho a la palabra de las mujeres, ¿no? Yo siempre recuerdo, por ejemplo, en Radio La Voz de la Selva yo trabajaba en un mercado. La radio estaba situada en un mercado y sacábamos un micrófono, era como 30, 40 metros de largo y lo sacábamos hasta afuera, a la vereda. Y ahí yo trabajaba en medio de las gallinas, de los plátanos, de los pescados, ¿no? Con la gente comprando, bueno, una cosa impresionante. Y hasta ahí llegaban mujeres. Yo me acuerdo que una mujer sobre todo pasaba un día y se quedaba ahí mirando a ver cómo se hablaba, con quién se hablaba, qué decía la gente y no se animaba. Le invito a hablar y no.
Otro día llega y me acepta, coge el micrófono, pero comenzó a temblar tanto, temblaba y temblaba la cara, tanto que no pudo. Le salían las lágrimas, entregó el micrófono y se fue. Pero es una mujer, de esas mujeres bravas, que yo me imagino que habrá pensado, no, yo no me quedo sin hablar, tengo que decir mi palabra, piénsolo. Entonces ella fue otro día, me pidió el micrófono y habló. Ahora sí, habló. Sí tengo la fuerza para hablar. Habló, sí. Se empoderó, habló de su caserío, habló de toda su vida en la comunidad. Yo siempre digo que esa mujer, después de haber podido decir su palabra, ¿no? Se liberó de un montón de ataduras que la tenían en silencio, ¿no? Y eso es un fue poco, persona. Tachi, porque en la comunicación tradicional estamos acostumbrados a que otros cuenten las historias como creen que suceden y no les permitimos a las personas contar sus propias historias, ¿no? Entonces, este ejercicio, a mí por lo menos, el aprender un poco del trabajo de Tachi me llenó muchísimo, porque era eso, ¿no? El que la radio tiene que ir a donde está la gente, no esperar a que siempre vengan o intentar comunicarnos, cabina, ¿no? Exactamente, en cabina, sino estar ahí, ¿no? Y de ahí surgieron también muchos ejercicios de ir a transmitir desde pisando el mar y pasando claro, sí, cuando hablábamos con pescadores, ¿no? Pero ese ejercicio, ¿qué tanto ves que falta hoy? Porque también como que avanzamos y retrocedemos, la comunicación popular no siempre es fácil de llevarla adelante, porque hay muchas trabas, ¿no? Sí, pero en todos estos años de trabajo, que ya son bastante, más de 30 años, para no decir más, ¿no? He tenido la oportunidad, Natacha, con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, estando yo a cargo de la red de mujeres comunicadoras para América Latina y el Caribe, he tenido la ocasión de conocer muchos lugares, conocer muchas mujeres, conocer muchas radios comunitarias, y ver cómo ellas participaban, cómo tomaban la palabra. Creo que ha sido un trabajo muy lindo, porque estamos acostumbradas a que las mujeres hablemos en los espacios domésticos, ¿no? En el grupo, en la vereda, con la vecina, pero cuando nos toca hablar en público, cuando nos toca ejercer nuestro derecho a la palabra y tener la palabra política, no partidaria, sino el hacer realmente la vida, la comunidad, el hacer nuestro país, tomar decisiones, como que nos cortamos. En la radio comunitaria se hizo mucho trabajo con las mujeres para que ellas puedan expresarse. Como dice la Sofi, las radios comunitarias generalmente no estaban en todos esos años conformadas por mujeres que salían de las universidades. Generalmente las mujeres en las radios comunitarias son mujeres líderes de sus comunidades, o chicas que les gusta la radio, tienen un poco de miedo, pero se entusiasman y van a hacer radio popular. He tenido una experiencia muy linda con un programa ahí en la selva que se llamaba De la naranja a su mitad. Yo siempre digo que yo ahora feminista ya con canas, y otras amigas feministas dirán, pero Tachi, ¿cómo es posible si las mujeres somos enteras, no somos la mitad de nada? Pero bueno, ese programa fue muy lindo porque fue con mujeres de barrio, ¿no? Íbamos primero a trabajar con las mujeres de barrio en sus localidades para entrevistarlas y otras, pero dijimos, no, esto no puede ser. Eso no puede ser así. Entonces, capacitamos a ellas en todo el manejo de la entrevista, de las dramatizaciones, hacer sus noticias, sus reportajes, y luego, ya quienes estábamos al frente del programa, nos retiramos. Y fueron ellas, mujeres de los barrios, ¿no?, que en parejas decidían qué decir, cómo hacerlo, qué formato. Es una cosa maravillosa, porque fue realmente un ejercicio de comunicación popular, ¿no? Eso fue. Y así, a lo largo de América Latina, eso se fue dando, y desde la Asociación Mundial de Redes Comunitarias pudimos
dar un paso, no solamente por la capacitación, sino de la incorporación, ¿no?, de género, ¿no?, de la perspectiva de género en la comunicación. Porque al principio las mujeres, cuando empiezas a adquirir conciencia de ti misma como mujeres, lo primero que haces, ¿qué es? Hablar de la violencia, ¿no? Hablar de la violencia o hablar también del agua, de la luz y de los niños. Pero ahí no queda la problemática de las mujeres. Exactamente, y tú hiciste un trabajo que siempre recuerdo mucho, respecto a lideresas latinoamericanas, una de esas que se sale del esquema que acabas de señalar y se convierte en una mujer que desde la organización minera se impone a un poder dictatorial y finalmente, ¿no es cierto?, sienta las bases para que ese poder dictatorial se elimine. Estamos hablando de... exactamente. Domitila Barrios. De Domitila Barrios. ¿Quién era Domitila? Conocida como Domitila de Chungara. Y ella dice, no, yo no soy Domitila de Chungara, yo soy Domitila Barrios porque no soy de nadie. ¿No? Exacto. Sí, ella es una líder del Comité de Amas del siglo XX, una minera en Yayagua. Tuve la suerte de conocer, ¿no?, Yayagua, y ver la realidad de cómo sufren las mujeres. Esta con las amas de casa del comité ha sido una mujer que ha sufrido muchísimo, ha sufrido por ella, ha sufrido por los hombres mineros que siempre han sido explotados y bueno, como tú dices, ha logrado con sus compañeras derrocar una dictadura, ¿no? Una dictadura, sí, de Hugo Banzer, haciendo una huelga de hambre, hablando con todas las mujeres, dando el ejemplo de lucha. Una mujer que al principio también tenía miedo de hablar y luego habló políticamente, fue una líder, hablaba en la radio también. ¿No? ¿Y cómo nos quitamos el miedo a las mujeres? Porque es verdad, hay un proceso ahí que es una construcción personal, pero también lo es comunitaria. Creo que tiene mucho que ver con las otras mujeres que como nosotras nos podemos acercar a ellas, ¿no?, y darles la confianza de decir su palabra. Que ellas entiendan que la palabra no es un derecho solo de los varones, como nos han enseñado. Seguramente todavía en el siglo XXI hay familias donde a las chicas le dicen tú cállate, ¿no? Tú no sabes, tú cállate. Todavía hay hombres, ¿no?, machistas que a las esposas le dicen si no sabes nada, decir es una tontita. Yo creo que con la solidaridad, con la sororidad entre mujeres podemos conseguir muchísimo que las otras compañeras se animen también a decir su palabra. Con la palabra nos liberamos y yo creo que eso también, con el perdón de los compañeros, pero yo creo que hay un cierto temor que las mujeres hablemos, porque saben que de ahí, al hablar, al liberarnos, al tomar conciencia del mundo, de nuestro mundo y de cómo podemos participar en la sociedad, se abren caminos de liberación para nosotras y ellos van a tener que aceptar a las mujeres libres, porque hay una cosa, ¿no? No podemos cambiar la sociedad sin la mitad de la población. Una sola mitad no alcanza para cambiar el mundo, para hacer la justicia. Y fíjate que la mitad del mundo, que siempre ha sido la oprimida, es justamente la que lucha más por los derechos humanos de todas, de todos, y como tú decías, Sofi, de todos. Porque hay que tener en cuenta una cosa, cuando hablamos de perspectiva de género, no hablamos solamente de las mujeres, hablamos también de la diversidad sexogenérica, que si nosotras sufrimos para poder acabar con la opresión de género, imagínense estas personas que realmente son minorías, ¿no?, que no tienen fuerza ni poder todavía, que la están construyendo, ¿no? Entonces yo creo que la perspectiva de género también hace pero además, Tachi, una inclusión tremenda. Los temas que se tratan, que se abordan, tienen que ver también mucho con
con romper esos esquemas de opresión, ¿no? Sobre todo esto, ¿no? Con la dominación del otro, incluso mujeres sobre otras mujeres, ¿no? Entonces, quizá eso también es importante decirlo porque son estas historias de resistencia las que están narradas. Por ejemplo, si ahora les decimos a nuestros amigos y amigas que se vayan a la página de radialistas.net, se van a encontrar con un montón de historias que realmente te van a hacer pensar, ¿no? Y construir esos guiones, me imagino que para ti siempre fue un reto el tratar de plasmar además todo la esencia de esas luchas, ¿no? Sí, Radialistas Apasionadas y Apasionados es un centro de producción, ¿no? De radio que tiene 22, 23 años, y que justamente después del trabajo de AMAR, que era más de organización y de capacitación, entonces fundamos Radialistas Apasionadas y Apasionados para alcanzar los formatos que fueran más gustados, pensábamos, después de toda la experiencia de años en radio, por las audiencias. Y vimos que son el formato dramatizado. Entonces ahí tenemos más de 3.500 producciones dramatizadas de muchos temas. Temas principales como sería la ecología, género, mujeres. Y justamente a eso te refieres, Sofi. En lo de mujeres hay muchísimos programas cortos, ¿no? Son mujeres de América Latina y del mundo, y de África, de Asia, de Europa, de Estados Unidos, de todas partes, pero también tenemos una serie de radionovelas de mujeres latinoamericanas, venezolana, colombiana, la mujer Dolores Cacuango, ¿no? Que están ahí a disposición de quienes quieran de tomarlos y difundirlos. Tomémosle la palabra a mi querida Sofía, porque yo creo que podríamos hacer, Tachi, un lindo programa, producir desde Radialistas Apasionados y Apasionadas sobre la vida de Matilde Hidalgo. Sería maravilloso. ¿Qué te parece? Maravilloso. Además, Sofi, como tú preguntamos cómo hacer para que las personas, para que las mujeres pierdan el miedo a hablar, con los ejemplos, con lo que nos han enseñado, con el legado de mujeres que antes que nosotras han luchado y han logrado ejercer su derecho, en este caso. El caso de Matilde, ¿no? Pero además estamos hablando que hay una producción que es libre de derechos, ¿no? Que se puede usar, que también es importantísimo, porque muchas veces, digamos... Los derechos de autor. Exactamente, por el tema de derechos de autor, que obviamente hay un trabajo fuerte detrás cuando se hace una producción, pero se limita mucho la reproducción y el conocimiento a veces se va limitando, ¿no? Y eso fue, creo, una decisión importantísima, ¿no? De que cualquiera pueda tomar esos productos y pasarlos y compartirlos. Así es, porque nosotros no creemos en el copyright, sino en el copyleft. Y también pensamos que la cultura, o sea, yo no estoy aquí y entonces si bajó una palomita, ¿cómo se llama un Espíritu Santo, y de pronto me iluminó y todo lo que sé lo aprendí solita. Eso, claro. ¿No? Ni Natacha ni Sofía, ¿no? Entonces todo lo que sabemos es porque antes ya ha habido otras personas, ¿no? Y en nuestro caso otras mujeres que han aprendido y han enseñado y nos han enseñado. Y a partir de eso también nosotras hemos aportado y hemos formado nuestra propia cultura. Y ese es el espíritu que debemos tener, ¿no? Y que Radialistas tiene. Lo que sabemos, ¿no? Como te digo, no somos iluminados, recogemos otros legados, pero también tratamos desde nuestras interpretaciones hacer algo para que la gente también tenga otros elementos y pueda formarse sus propios conocimientos. Correcto. Sus propios pensamientos, ¿no? Correcto. Claro, por eso es tan importante y vale pasar un dato. Un abogado estadounidense que se dio cuenta de lo perverso que era el sistema capitalista en términos de comunicación y de derechos de autor, de registros de marcas, etcétera. Él dijo lo que hay que hacer es liberar el conocimiento y creó el concepto del Creative Commons. Es decir, las creaciones comunes, ¿sí? Soltar la información
porque la información no nos pertenece a nosotros no somos los creadores solamente claro, podemos ese ser instante, claro, ¿no? Podemos recrear cosas, somos darle nuestra interpretación. Los recreadores, claro, por este sí. acumulado que tú dices de conocimientos, ¿no? Así es, y Radialistas trabaja con licencia Creative Commons, por eso todas las personas que desean pueden entrar a radialistas.net y ahí está. Pero no solamente son las producciones, sino también después de varios años, ya de 20 años de trabajo en producción, pensamos, pero es que no podemos quedarnos solo en las producciones, vamos a hacer cursos online, ¿no? Porque lo que hemos aprendido, sentimos la obligación de devolver a la ciudadanía, porque uno de nuestros principios era la construcción de ciudadanía. Y por eso en nuestra página de Radialistas pueden encontrar 33 cursos y otros libros y producciones online de todos los temas, y uno de los ejes principales naturalmente es la perspectiva de género y el feminismo, ¿no? Entonces, sobre el que hay que todo seguir trabajando y construyendo, ¿no? Y sumando también las nuevas generaciones que están interesadas en conocer, ¿no? Y ahí hay una buena base que de verdad yo se las recomiendo. Yo he aprendido siempre muchísimo de Radialistas y de Tachi, y bueno, también de los otros miembros de Radialistas como José Ignacio, ¿no? Y pues otras personas que han participado. Hemos hablado ya media hora, aunque parece que fueran 5 minutos. Ay, sí. Mi Tachi, nada más quisiera cerrar con un mensaje que le dirías tú a las nuevas generaciones en esta construcción, en esta lucha por los derechos de todas, de todos y de todes. Bueno, estamos siempre en crisis en el mundo, en crisis de derecho. Ahora mismo hay un genocidio, ¿no? Contra el pueblo palestino, y permítanme solidarizarme y unirme a las miles de personas, las miles de mujeres que en estos momentos están levantando la voz, ¿no? Para parar esta insensata invasión israelí contra el pueblo gazatí, ¿no? Es un poco que las personas mayores siempre nos dicen, ¿no? ¿Qué les dirías a la juventud? Y yo diría al revés, ¿qué nos dice la juventud a nosotras, las personas mayores? Porque ahorita con esta situación, los jóvenes, chicos y chicas, están en las calles, están en las universidades pidiendo el fin de la masacre y que haya paz en el mundo. Pero no solamente eso, sino los chicos y las chicas también a nivel del mundo están peleando para parar el cambio climático, ¿no? Están haciendo una lucha ecológica, ¿no? Es porque nuestro planeta no tiene futuro si seguimos en este mismo afán de consumo. Entonces, ¿yo qué les diría? A los chicos y a las chicas que se sumen a estos movimientos, a las chicas y a los chicos que se sumen al feminismo, ¿no? Son las banderas que tenemos en este momento, ¿no? La paz, la ecología contra el cambio climático y el feminismo con los derechos de las mujeres, de las diversidades y de todos, todas y todes, porque el mundo no es solo para nosotras, el mundo es para que seamos felices, seamos felices en grupo, seamos felices en toda la humanidad. Y eso. A Matilde Hidalgo le habría encantado conocerle a Tachi Arriola. Y a mí, por supuesto. Sin duda. Sin duda. No. Me dicen, ya se nos acabó el tiempo de este programa. Un honor haber conversado con Tachi Arriola, que además he descubierto hoy que es bióloga, pero sobre todo destaco pues toda su carrera en el mundo de la comunicación, ¿no? Que ha sido construida en las bases, junto a las personas, junto a los hombres, a las mujeres, a los niños, niñas, adolescentes, a las diversidades sexogenéricas. Muchísimas gracias, Natasha, también. Gracias, querida. Gracias, Sofi. Gracias, Natasha. Gracias. Hasta pronto. 100 años del voto femenino. Una campaña de Radio Pichincha con el apoyo de la Escuela de Ciudadanía.